Nos han condicionado para creer que la empatía es siempre un acto de bondad, una virtud sagrada que nos obliga a sanar las heridas de los demás. Pero eso es una mentira peligrosa que lo mantiene atado a sus propios verdugos. Existe otro tipo de empatía, una empatía predatoria, clínica y absolutamente fría. Una empatía oscura que no busca nutrir, sino que funciona como un escáner de rayos X psicológico, capaz de aterrorizar y paralizar al manipulador más experimentado. El agotamiento que usted siente en este momento no es casualidad. Es el resultado de un drenaje silencioso y calculado. Si usted cede a la lástima hoy, le garantizo que mañana por la mañana volverá a ser manipulado con un simple suspiro cruzando el pasillo, una dolencia imaginaria o esa mirada de decepción milimétricamente diseñada. Es un bucle de culpa impuesto que consume su cordura y devora su energía vital, gota a gota, hasta dejarlo completamente vacío. Como investigador de la psique humana, yo estaba seguro de que la única salida era huir, pero la verdadera respuesta yace en la oscuridad de nuestra mente. La liberación exige integrar lo que Carl Jung llamó la sombra. Le mostraré la metodología clínica exacta para transmutar esa compasión que lo debilita en una observación quirúrgica, un arma letal que obligará al narcisista encubierto a enfrentarse cara a cara con su propio vacío devorador. El ambiente en la sala de descanso de la oficina se vuelve denso de repente. Usted escucha ese suspiro profundo, casi teatral. Santiago, su colega, clava la vista en el suelo con ojos de perro apaleado, culpándole en absoluto silencio. Usted siente una asfixia física en el centro del pecho. Pero preste atención a esa sensación corporal. Ya no es compasión genuina lo que late bajo su piel. Es el vértigo terrible de estar siendo absorbido lentamente por un agujero negro emocional. Usted debe comprender que no está tratando con una persona rota que necesita su amor incondicional. El narcisismo encubierto no es la ausencia de ego o una baja autoestima curable. En términos de psicología profunda, es una inflación psíquica invertida. Es una creencia megalómana, oculta y perversa de que su propio sufrimiento es inmensamente superior, más complejo y mucho más especial que el de cualquier otra persona en el mundo entero. Mientras el narcisista clásico, grandioso y ruidoso, exige los aplausos del público y la sumisión directa, el encubierto opera en las sombras de su conciencia. Su suministro narcisista es mucho más insidioso. Este depredador exige una preocupación constante por parte de usted. Requiere su ansiedad, sus disculpas no solicitadas y una culpa paralizante que lo mantenga siempre alerta, intentando descifrar qué hizo mal para que el otro sufra tanto. La máscara del mártir es una armadura casi impenetrable, forjada con años de manipulación victimista. Carl Jung advirtió de manera explícita que cualquier intento de interactuar con un complejo inconsciente desde la compasión pura es un error fatal. Al ofrecer consuelo a quien utiliza la vulnerabilidad como camuflaje táctico, usted no está sanando a un herido. Está, literalmente, alimentando y fortaleciendo a la figura arquetípica del parásito emocional. Este parásito se adhiere a sus propios valores morales, utilizando su decencia básica como un arma en su contra. Cada vez que usted intenta razonar o ceder espacio para aliviar la supuesta carga del manipulador, pierde una fracción de su soberanía psicológica. La empatía afectiva se convierte en la soga con la que el mártir lo ahorca lentamente en la plaza pública de su propia mente, mientras él observa con la fría satisfacción de mantener el control absoluto. Nos enfrentamos a una de las paradojas más oscuras del comportamiento humano moderno. Usted se siente culpable por establecer límites con alguien que parece estar al borde del colapso crónico. Pero si esta persona es verdaderamente tan débil y desvalida como proyecta incansablemente frente a usted, ¿por qué la supuesta fragilidad de este individuo está destruyendo su cordura de una manera tan milimétrica, eficiente e implacable? Esta asfixia no es accidental. Es el resultado exacto de un procedimiento quirúrgico.
Observamos la sala de juntas de una oficina cualquiera, bajo la luz fría de los fluorescentes. Santiago lanza una crítica sutil, un dardo impregnado en veneno, disfrazado de broma casual frente al resto del equipo. Usted siente el golpe, aprieta los puños involuntariamente y exige una explicación razonable. Inmediatamente, la postura de Santiago colapsa por completo. Sus hombros se hunden, su mirada se desvía, y de repente, es usted quien parece un verdugo despiadado atacando a un ser indefenso. Usted detiene su justa defensa, y el desconcierto se apodera de su mente. En cuestión de segundos, se encuentra disculpándose por haberse sentido ofendido. ¿Por qué intentar ayudar y comprender a quien adopta la postura del mártir es, en la práctica, firmar su propia y definitiva sentencia de muerte psicológica? Lo que usted acaba de experimentar en esa sala no es un simple malentendido corporativo ni un choque de personalidades. Es un mecanismo clínico devastador conocido como identificación proyectiva. El agresor alberga en las profundidades de su psique una vergüenza insoportable y un terror abismal a la insuficiencia que su propio ego es incapaz de procesar. Como no puede tolerar ese fango emocional, lo extirpa y lo inyecta directamente en la mente suya. En lugar de integrar y enfrentar a su propia sombra arquetípica, el narcisista encubierto le utiliza a usted como un vertedero emocional. Él no siente culpa genuina, pero necesita desesperadamente que alguien la experimente en su lugar. Mediante silencios ensordecedores y un lenguaje corporal quebrado, le transfiere ese malestar agudo. Usted termina sintiendo físicamente la insuficiencia que pertenece enteramente a la arquitectura mental del manipulador. Este traslado incesante de emociones pesadas desencadena una dinámica oscura que el psicoanálisis reconoce como vampirismo psíquico. No estamos ante una metáfora de cuentos de terror, sino ante un proceso parasitario absolutamente real. El narcisista crea un vacío artificial a su alrededor, una especie de agujero negro emocional diseñado meticulosamente para que su mente comience a desangrar toda su reserva de empatía afectiva hacia él. Mientras usted agota su energía vital tratando de estabilizar el clima de la oficina, el mártir absorbe esa fuerza para mantener en pie su falsa identidad. Usted comete el error de usar la compasión humana para solucionar un problema que no es emocional, sino estructural. Y en ese esfuerzo titánico y unilateral, su vitalidad se drena hasta dejarle completamente exhausto, nublando su capacidad natural para emitir juicios lógicos y racionales. Cuando su racionalidad se quiebra por el agotamiento, entra en juego la estocada final del depredador, la luz de gas, o gaslighting. En este nivel clínico, esto va mucho más allá de una simple mentira conveniente. Se trata de un verdadero asesinato ontológico. Es una reescritura forzada de la realidad misma, donde la sombra negada de Santiago se proyecta masivamente sobre usted, distorsionando los hechos hasta que la frontera entre la verdad y el delirio desaparece. En este teatro de espejos distorsionados, el manipulador logra convertir a la víctima genuina en el tirano imaginario de su propio drama personal. Usted empieza a dudar de su memoria, cuestiona sus reacciones más naturales y, trágicamente, asume el rol del villano que le han asignado. La invasión psíquica se ha completado con un éxito aterrador. El veneno se ha integrado profundamente en su sistema, alterando por completo su capacidad de percibir lo real. Así es como la trampa de acero se cierra sobre usted, sin que se escuche un solo grito, en medio de la rutina de una jornada laboral cualquiera. Usted ha quedado desarmado, dócil y dolorosamente vulnerable ante la próxima extracción de energía. Queda atrapado en un laberinto donde el norte ya no existe y donde su propia decencia básica le mantiene prisionero de un agresor que sonríe secretamente desde las sombras de su supuesta inmensa fragilidad existencial. En el corazón de ese laberinto asfixiante de culpa artificial que acabamos de diseccionar, donde la voluntad se disuelve por completo, existe una salida inesperada. No es la bondad ni la confrontación explosiva, sino una frialdad táctica y silenciosa. Observemos nuevamente esa tensa sala de reuniones. Santiago lanza al aire su habitual suspiro victimista, una insinuación velada y pasivo-agresiva
que busca extraer su ración diaria de energía. El anzuelo está lanzado, esperando su presa. Pero esta vez, Valentina entra en la ecuación. Ella capta la demanda oculta en el lamento. En lugar de ofrecer rescate o irritarse, lo mira con una calma glacial. Asiente lentamente y le otorga lo que pide de manera literal, sin añadir ni una sola gota de emoción compensatoria. Santiago se queda petrificado. ¿Qué sucede exactamente en el cerebro del depredador cuando choca contra alguien que puede leer su mente, pero se niega de manera absoluta a sentir la más mínima lástima? La reacción de Valentina es la manifestación de lo que denominamos la empatía oscura. Desde la rigurosa óptica del análisis junguiano, no estamos ante un rasgo cruel, sino ante un individuo en un estado avanzado de individuación. Ella ha asimilado esa sombra de la que hablamos anteriormente. Al integrar conscientemente su propia capacidad para la frialdad y el cálculo, su psique se vuelve quirúrgicamente inmune a cualquier intento de manipulación emocional basada en la culpa fabricada. El blindaje exige separar dos tipos de procesamiento psicológico. La empatía afectiva le condena a absorber físicamente el dolor ajeno, convirtiéndole en un esclavo del sufrimiento del otro. Frente a esto, la empatía cognitiva se alza como una capacidad táctica. Le permite diseccionar los engranajes mentales del manipulador y comprender sus motivos ocultos a la perfección, pero manteniendo su energía vital intacta. Usted comprende el juego, pero se niega en rotundo a ser un peón. Quien asimila la arquitectura de su oscuridad interna, detecta rápido el fango emocional del narcisista. Conocer nuestras propias sombras otorga una inmunidad clínica frente a los complejos ajenos, desactivando las proyecciones del agresor. El lamento del depredador deja de resonar como un deber moral inapelable. Se reduce a un simple mecanismo predecible, una herramienta de extorsión vulgar que usted puede observar y diseccionar de raíz sin que le cause la más mínima alteración cardíaca. En esta observación quirúrgica ocurre la gran transmutación de la psique. Si usted reconoce la urgencia innegociable de recuperar su soberanía y blindar su mente ante el chantaje diario, deje un me gusta, suscríbase al canal y comparta en los comentarios en qué instante decidió dejar de ser el contenedor de la culpa ajena. Su firmeza es vital. Afilar su percepción clínica es el primer paso táctico para escapar definitivamente de la manipulación y retomar el mando absoluto de su vida. Al negarnos a participar en el juego del mártir, cerramos de un golpe la válvula del suministro narcisista. Analice la quietud de Valentina. Su silencio no es una agresión verbal, es la retirada metódica del combustible emocional. Al enfrentar al manipulador con esta barrera de hielo empático, le forzamos a chocar contra el espantoso vacío de su propia estructura interna. Transformamos la reacción visceral en un escrutinio frío, ahogando al agresor en la atmósfera de su propia carencia. En su pecho desaparece la asfixia y surge una claridad afilada. Comprende al fin que la fragilidad del victimista no era una herida que usted debiera sanar, sino una red calculada para devorar su voluntad. La empatía oscura actúa como el bisturí clínico que extirpa este chantaje de raíz. Privado de la compasión que exige para existir, el depredador sufre un colapso psíquico inminente. Se quiebra ante unos ojos que lo leen a la perfección, pero que se niegan en rotundo a salvarlo. Esta negativa rotunda a salvar al otro no es un acto de crueldad, sino de soberanía absoluta. Observemos el intercambio. Santiago intenta cobrar una deuda emocional inexistente, lanzando su habitual suspiro de decepción por un favor no concedido. Su postura exige la disculpa de siempre, pero Valentina no se justifica. Con frialdad quirúrgica, verbaliza en voz alta la táctica empleada, diagnosticando la manipulación frente a sus ojos, como si observara un virus bajo el microscopio. El rostro de Santiago se desfigura. Un pánico mudo, un terror primitivo cruza su mirada. Aquí surge la gran paradoja clínica que debemos resolver. ¿Por qué la tranquilidad absoluta y el espejo implacable de la realidad provocan una fisura mortal en la psique del manipulador? Si su objetivo era simplemente obtener un favor, un rechazo normal habría bastado. Sin embargo,
Lo que ocurre ahora es una desintegración psíquica acelerada. La respuesta reside en las profundidades del inconsciente. Lo que presenciamos es el inicio de lo que en la psicología clínica se denomina un colapso narcisista. Para comprenderlo, debe saber que la identidad del mártir es una arquitectura ilusoria, un falso sí mismo construido para ocultar un abismo interior. Esta estructura parasitaria no se alimenta de favores materiales, sino de respuestas emocionales. Ya sea devoción sumisa o ira descontrolada, cualquier reacción que usted emita confirma que él existe y tiene poder absoluto sobre usted. Valentina, al aplicar la empatía cognitiva, corta de tajo ambos suministros. No hay lástima, pero tampoco hay enfado. Solo hay un diagnóstico impersonal. Al privar al falso sí mismo de esta validación emocional, sea positiva o negativa, la frágil estructura colapsa. El depredador se asfixia en el vacío de su propia trampa. Sin las emociones de usted para sostener su teatro, el manipulador se desintegra, incapaz de procesar una realidad donde su papel de víctima pierde todo su efecto. Carl Jung nos advirtió sobre la oscuridad reprimida que habita en cada individuo. Al mantenerse imperturbable, quien domina su propia sombra se convierte, para el manipulador, en el terrible guardián del umbral. Este arquetipo implacable no le permite avanzar hacia su objetivo de extraer energía. Al contrario, funciona como un espejo pulido y despiadado. Valentina no ataca. Simplemente refleja la intención oculta y venenosa con una precisión que paraliza los engranajes mentales del otro. Este encuentro forzado con el espejo oscuro es devastador. El agresor, acostumbrado a proyectar su malestar en usted, de repente ve su paquete emocional rebotar contra un muro de acero. Se ve obligado a tragarse de nuevo la bilis de su propia sombra no resuelta. Es una intoxicación psíquica aguda. El veneno que diseñó cuidadosamente para corroer la paz mental de usted, ahora inunda su propio sistema nervioso, generándole una disonancia insoportable que quiebra su fachada bondadosa. Detrás de los suspiros calculados y las dolencias exageradas, se esconde un secreto que el narcisista encubierto protege con su vida. Usted podría pensar que su mayor miedo es ser odiado o descubierto como un villano, pero el odio es, en última instancia, una forma intensa de atención. El odio sigue otorgándole un papel protagonista en la película de su vida. Su verdadero terror existencial es mucho más prosaico y abrumador, algo que la mirada inexpresiva de Valentina acaba de confirmar. El mayor pavor del narcisista encubierto es la insignificancia. Le aterroriza ser percibido como alguien irrelevante, una persona absolutamente común y dolorosamente transparente en su patética necesidad de control. Cuando usted deja de intentar descifrar sus lamentos y simplemente nombra su táctica con voz monótona, le despoja de su supuesta complejidad. Lo reduce a un esquema predecible. Es la destrucción total de su mito personal, un golpe letal del que su ego no puede recuperarse. En este instante de claridad clínica, las cadenas de la culpa se rompen definitivamente. Al diseccionar la manipulación sin involucrar una sola gota de empatía afectiva, usted ha dejado de ser una fuente de alimento para convertirse en un muro infranqueable. La energía que antes se filtraba hacia el abismo del agresor, ahora retorna a su propio centro de mando. El colapso del otro marca el inicio de la soberanía de usted. Veamos cómo esta retención de la energía psíquica se consolida. El silencio desciende sobre la oficina. Pero ya no es un silencio asfixiante. Santiago aparta la mirada de Valentina, incapaz de sostener ese contacto visual clínico. Su respiración se agita y abandona la habitación erráticamente. Ella, por su parte, regresa la vista a su monitor. Su respiración es rítmica, serena. Su energía psíquica, esa que antes era devorada implacablemente por el vampirismo del otro, permanece absolutamente intacta, blindada contra cualquier intento de invasión emocional. Nos enfrentamos a un misterio fascinante de la anatomía mental. Hasta ahora hemos presenciado la capacidad destructiva de quien se escuda en el dolor para manipular. Pero observe a Valentina en la oficina. Ella no solo ha sobrevivido al intento de coerción,
sino que luce fortalecida. ¿Cómo logra transmutar el veneno paralizante del victimista en su propio poder de concentración? ¿Cómo convierte un ataque diseñado para agotarla en combustible puro para su estabilidad emocional blindada? La respuesta reside en una auténtica alquimia del conflicto mental. Cuando el manipulador intenta inyectar su propia vergüenza, espera que usted reaccione con lástima. Al operar desde la empatía oscura, usted neutraliza esta operación. Toma ese impulso contaminado y en lugar de absorberlo, lo procesa intelectualmente. El veneno ajeno se convierte en información pura. Transforma el intento de sabotaje en una simple recolección de datos estratégicos, desarmando la trampa desde adentro. Aquí entra en juego el principio de la enantiodromía, un mecanismo central en la estructura junguiana. Esta ley afirma que cualquier fuerza llevada a su extremo se convierte inevitablemente en su opuesto. El victimista presiona su necesidad de control hasta el límite, exigiendo una sumisión total a través de la culpa. Pero al chocar contra el espejo frío que usted sostiene, ese exceso provoca una implosión inmediata. Su búsqueda obsesiva de influencia se transmuta en una absoluta impotencia. La clave de esta victoria reside en el silencio táctico. En el sistema junguiano, la energía vital se conoce como libido psíquica. Cada vez que usted se justifica ante el manipulador o intenta consolarlo, regala esa fuerza preciada. Al elegir la observación clínica, ejerce una retención magistral de su libido. Conserva el 100% de su energía intacta. Usted no ataca ni se defiende, permitiendo que el adversario se agote al luchar en absoluta soledad contra su propio reflejo. El agresor huye impotente porque el circuito de alimentación ha sido amputado. Este mecanismo parasitario requiere siempre dos polos, uno que extrae dolor y otro que lo asume. Al cerrar su válvula de compasión, usted consolida una individuación inquebrantable. Su mente deja de ser un terreno fértil para la culpa ajena. Traza una frontera de acero, no con discusiones agotadoras, sino con la frialdad de quien domina a sus propios demonios y disecciona rápidamente las intenciones del otro. Físicamente, este proceso representa una victoria sobre la propia biología instintiva. Cuando el manipulador proyectaba su angustia, su cuerpo se preparaba para luchar o huir. Pero ahora, anclado firmemente en su oscuridad integrada, su sistema nervioso permanece en calma. Usted respira pausadamente mientras el oponente colapsa. El antiguo contenedor de quejas se ha convertido en el dueño absoluto del tablero. Ya no reacciona al guión tóxico. Redacta la realidad con su propia calma glacial. El silencio en la sala es ahora el trofeo innegable de su soberanía. Ya no hay asfixia en el pecho ni deudas morales imaginarias que deba pagar. La transmutación se ha completado de forma impecable. Al dominar el impulso automático de salvar al falso mártir, usted recupera el control total de su timón psíquico. Esta alquimia mental es el arma definitiva para extirpar la culpa de su sistema. Con este blindaje instaurado, el escenario queda listo para reclamar su libertad absoluta en la vida. La victoria de Valentina en esa oficina no es solo una anécdota clínica. Es el mapa exacto de su propia liberación. En este preciso instante, el campo de batalla ya no es una sala de reuniones, sino el rectángulo luminoso en la palma de su mano. La pantalla de su teléfono se enciende. Es un mensaje de esa persona que solía drenarle la vida. Una frase pasivo-agresiva. Un texto cargado de victimismo diseñado milimétricamente para reactivar su culpa y robarle su atención. Pero esta vez, la biología no le traiciona. Su estómago no se contrae y su respiración no se agita. Usted mira el mensaje y por primera vez sonríe con una frialdad liberadora. Ahora ve al monstruo con absoluta claridad y al comprender su anatomía, la bestia pierde todo su poder sobre usted. Se da cuenta de que la integración definitiva de la sombra no significa volverse malvado o cruel. Significa volverse incorruptible, afilado y absolutamente inmune a la extorsión emocional. Usted apaga la pantalla,
sumiendo al depredador en la irrelevancia de la oscuridad digital. Ha asimilado una verdad fundamental para sobrevivir en esta época de agotamiento crónico. Comprender el dolor ajeno no equivale a la sumisión. Como individuo soberano, usted puede ver claramente las heridas psicológicas del otro, y aún así, elegir conscientemente no sangrar por ellas. La verdadera soberanía psicológica reside en una negativa radical a participar en las proyecciones neuróticas ajenas. ¿Por qué convertirse en una amenaza silenciosa, completamente desprovista de culpa? Es el mayor acto de amor propio que usted puede realizar hoy. Porque en un mundo adicto a la indignación y al sacrificio inútil, proteger su propia psique es un deber sagrado. Al retirar su empatía afectiva, usted ha dejado de ser el combustible para el falso mártir. Ya no necesita justificar su existencia ante un pozo sin fondo. Usted es dueño del tablero, y el narcisista se ahoga en su propio vacío. Es el momento de anclar esta victoria en la realidad material. Le invito a utilizar la sección de comentarios no para el algoritmo, sino como un ritual psicológico de manifestación. Escriba estas palabras para fijar su nueva intención en el mundo. Mi voluntad es la luz clínica que expone su oscuridad. Me elijo a mí mismo frente a la culpa ajena. Haga de este acto la firma inquebrantable de su tratado de paz interior y comparta este espacio con aquellos que también han despertado. Su viaje desde la sumisión hasta la soberanía es el triunfo absoluto de la individuación junguiana. El teléfono descansa en silencio sobre la mesa y a su alrededor el aire se vuelve inmensamente puro. El parásito emocional ha sido erradicado de su mente. Ahora usted es una fortaleza impenetrable, listo para caminar hacia su propio destino con la mirada lúcida de quien ha dominado su propia oscuridad. Fin de la transmisión.